Te comentaba entonces, aquí nos visita Valentín Ibarra, compañero de nuestra revista y de nuestra radio, para charlar sobre filosofía y los cómics en una nueva entrega de Notas al Pie de Página. Buen día, Valentín, ¿cómo va? Estaba pensando, ¿sabes qué? Me topo en uno de esos canales de YouTube que miran los nerds, Ajá. que miramos los nerds a veces. Decime cuál, capaz que lo conozco. Bueno, no recuerdo exactamente El nombre. el nombre, pero veo que hablando de cómics, de anime, de dibujos animados y de la superioridad estética de los años 80, los dibujos animados de los 80 Ajá. tienen una explosión de color, forma, temática que va a dar la tela para cortar del resto de los dibujos animados y del anime hasta nuestros días. Entre los años 83 y 89 aparecen todos los dibujos animados que se reprodujeron hasta inicio del 2000. Claro, porque acá He-Man, Robotech, Thundercats. Claro, se los mostraron halcones mucho galácticos. después, acá llegaron hasta... Sí, sí. Claro, yo los vi los Thundercats. Bueno, y esos dibujos marcaron la infancia de la década del 80. La temática es bastante similar, reproducen la estructura del mito, ¿sí? Siempre hay un héroe. Un héroe que tiene que recorrer su periplo como todo héroe, planteado, digamos, ya desde el esquema griego de planteamiento de los mitos. Hay un héroe que tiene que recorrer un camino sinuoso, sumamente complejo, donde tiene que restaurar el orden anterior, un orden primordial, digamos, volver a una etapa de oro, una etapa mítica. Si vemos la nueva versión que se hizo el año pasado sobre He-Man, que se reversionó como Amos del Universo, podemos encontrar esta estructura del mito de la que les comento de una manera casi esquemática, digamos, ¿no? Los halcones galácticos plantean el mismo recorrido. Incluso los Thundercats también, digamos. Tienen esta impronta claramente belicista, donde va mezclando elementos de la mitología griega o de otras mitologías. Por ejemplo, Thundercat tiene una clara mitología egipcia. Ajá. El tema de los gatos, claro. El tema de los gatos los y el archienemigo, que es Munra, es una momia que vive en una... y se reproduce en el Valle de los Reyes, digamos. La ambientación es egipcia. Sin embargo, los otros dibujos en general reproducen el esquema griego, podemos decir. Los caballeros del zodíaco. Los caballeros del zodíaco, estos grupos de héroes que van a ir encarnando distintos valores de la sociedad y que son los que están encargados de, no solo, digamos, dominar y custodiar las leyes de la naturaleza, ¿sí? ¿Custodiarlas de quién? De los archienemigos, estos superpoderes, digamos, que intentan no solo conquistarlas, sino manipularlas, y la función de estos héroes abnegados es solamente custodiar y preservar ese orden de la naturaleza y en lo posible restaurar el orden primordial. Esa es una estructura clásica de los mitos que se puede ver. Jugar es un asunto muy serio, dice Nietzsche, y me parece que es muy interesante, y entre otras cosas dice que en la autenticidad en la que juega un niño se puede ver la verdadera autenticidad del hombre. Dice que hay que volver un poco a estas nostalgias, encontrar otras líneas de fuga y encontrar otros caminos por los cuales poder comprender un poco la realidad. No es casual de que quienes somos adultos hoy por hoy tengamos un sentido tan violento probablemente de relacionarnos y demás, cuando todos los dibujos animados y los cómics sobre los que crecimos, si bien tenían un sustrato, un trasfondo en el que planteaba esta cuestión de los valores, la abnegación del héroe, el bien común, el altruismo, que incluso lo tienen los superhéroes del cómic, como Superman o Batman. Después podemos encontrar otras versiones, las cuales ya Batman, Superman y demás no son tan buenos. Podemos encontrar en el Batman de Nolan, por ejemplo, hay una oscuridad muy intensa, que con una carga de violencia y de venganza que en realidad tiene mucho más que ver con la verdadera naturaleza, digamos, que con esas versiones tan edulcoradas que se presentaron en otros tiempos. Sí, pensaba que por ahí ahora los gurises, la gurisa, antes no existía el concepto de otaku, digamos, pero ahora con esta el gran caudal de un montón de cosas que hay en anime, en lo que sea, digamos, para consumir, se van haciendo esas tribus, pero nosotros también formábamos parte de eso con otras herramientas, encontrando las cosas de otra manera y bueno, esa relación
con la cultura, con las comunidades en general. Cuando hablabas de estos héroes y los diferentes valores que tiene, pensaba, por ejemplo, los Caballeros Zodiaco en personajes como Yoga o Jun, que son como un poco más tiernos y tienen una mirada, viste, de la vida un poco más buenita, pero viste que al final con esa actitud medio que pierden, digamos, y los que van ganando son los más valientes, los más varoniles, más malos, digamos. En estos dibujos yo estaba haciendo un repaso sobre cómo estaba constituida el universo de Halcones Galácticos, que digamos es lo que estaba viendo en estos días, y decía esto mismo que vos planteás, ¿no? Cómo tuvieron que reforzar la centralidad de los personajes del bien, digamos, de la Liga del Bien, que son propiamente los Halcones Galácticos, porque claramente el villano tenía y en todas las series y en todas las sagas, pasa en todos los cómics, digamos, el villano siempre tiene una estética muy superior en cuanto a su impronta, al armamento, a su personalidad, digamos, y de hecho contaba como una de estas curiosidades, contaban en este canal que estábamos bicheando, que los juguetes de los Halcones Galácticos prácticamente no se vendían los de los halcones, sino que siempre se vendían, todo el Barón Sierra, Artillero y todos los personajes, Monstrón, que eran los personajes tal vez los Halcones Galácticos era todo un equipo de halcones iguales y de esa variedad estética lo tenían los villanos. Y de hecho representaban todos estos valores occidentales, que es un poco lo que decías hoy vos, ¿no? Cómo se quería exaltar, sobre todo en ese contexto de la Guerra Fría, digamos, también en pleno desarrollo, cómo se querían exaltar los valores occidentales, porque eran todos hombres blancos, militares norteamericanos, que habían devenido, porque tenían que custodiar. Bueno, los G.I. Joe también, ¿no? En ese momento, entre el 83 y el 89, se crean todos estos dibujos animados. Con una fuertísima impronta militarista, que solamente lo van a romper en el año 89 los Simpsons. Ahí va, que es otro mojón que hace una ruptura total con el paradigma de los dibujos animados, porque cuestiona y se mofa de la propia cultura norteamericana. Pero estamos hablando del 89. Hay un señor gordo con malas costumbres y jefe de familia, y claro, un antihéroe comparado con los G.I. Joe. Y tiene amigos borrachos y cosas así. Claro. Pensaba también cuando nombrabas a las pelis de Nolan, de Batman, cómo han crecido la construcción de los personajes, villanos, como dándole un poco también de razones más comprensibles para la audiencia, por ahí un poco sentirse un poco más identificado, tienen como una motivación que se explota, que se explora más en las películas, pero al final siempre pierden, digamos, gana Batman y esta gente que son villanos que tienen por ahí una conexión con la gente, como Bane o como el Guasón, que tienen como mucho más desarrollo de ese personaje y sus motivaciones, pero al final siempre gana Batman, digamos. Sí, también podemos encontrar, por lo menos en ese Batman, podemos encontrar un Bruce Wayne completamente frustrado. Es un niño rico frustrado y que no tiene mucho rumbo su vida, y que de repente sus fines para combatir ese delito extremo que hay en Ciudad Gótica no tiene el altruismo, no evoca el altruismo del Batman de los 60. Claro. Acá tiene claras intenciones de venganza y es un tipo, digamos, que necesita terapia, básicamente. Sí. Pero a mí me gustó la parte que le da el poder a la gente de terminar, destruir Gótica y bueno, al final vuelve Batman y lo mata a palo. Si de ahí, de esta versión última de Batman, nos vamos a el Guasón, nos vamos al Joker, vamos a encontrar también cuáles son las motivaciones de que haya una especie de psicópata social ahí a punto de cometer matanzas colectivas, como sucede cotidianamente en los Estados Unidos. Y bueno, cuáles son las frustraciones que carga un ciudadano promedio que no ha cumplido el sueño americano. Claro, era genial. Esta columna sobre filosofía y cómics, y bueno, que fue un poco de los cómics a películas, a hablar de los juguetes, a hablar de esta cuestión generacional también, de cómo es ese consumo hoy en día para los gurises más chicos, las gurisas. Y también hay una cuestión tribal que vos la mencionabas, que no necesariamente tienen que hacer todo este análisis sobre la violencia estructural del capitalismo, que es en última instancia de lo que estamos hablando, y de los patrones de consumo, pero también, como vos lo mencionabas, bueno, permite la conformación de tribus urbanas y de todo un circuito cultural alternativo que es muy interesante. Es muy lindo. Probablemente uno, en lo personal, no vaya disfrazado de
de Guasón, o del Pingüino sería. A mí, bueno, el Pingüino o el Acertijo son mis personajes favoritos, por lo menos en esa saga de Batman, pero probablemente, aunque no vayamos disfrazados del Acertijo, sí vamos a destacar, y me parece súper interesante reivindicar estos patrones culturales que son alternativos y que digamos y que además se generan en un clima de bastante jovialidad y demás, que no tiene nada que ver con la violencia que se respira en otros espacios, por ejemplo, deportivos. Bien, y vamos a hacer el caso a Nietzsche también, y vamos a seguir jugando y encontrando estas cositas para charlar dentro de lo que consumimos, sea lo que sea, porque nos enorgullece también, digamos. Sí, yo creo que tenemos que estar orgullosos de rememorar al niño que fuimos, no tenemos que esconderlo y volver a hablar de estos temas con la seriedad con la que jugábamos cuando éramos chicos. Esas expresiones de Nietzsche me parecen fascinantes. Buenísimo. Porque en última instancia, y también, otra vez parafraseándolo al loco de Turín, en última instancia siempre hay que hacerse esa afirmación que él mismo dice: no soy un hombre, soy un campo de batalla. Genial, bueno, me parece muy lindo volver a Nietzsche para cerrar la charlita con esa idea. Así que genial, Valentín, esta nueva entrega de Notas al Pie de Página hoy sobre filosofía y los cómics. Linda charla que, bueno, como se va por la rama muy bien esta charla, así que muchísimas gracias, Valentín, por otra visita más. Muy bien, nos vemos. Chau, hasta pronto. Adiós.